Hola, 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 ¿cómo están, amigos de Proyecto Coalición? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hoy día una vez más en el programa Pulso Cero. Hoy día tenemos un invitado especial también directamente desde Costa Rica. Ustedes ya lo están viendo ahí. Vamos hoy día a cambiar un tanto la temática porque siempre hemos saludado a nuestros hermanos primero de Proyecto Coalición, pero hoy día hay que saludar primero al pastor como un invitado especial, el pastor José Carlos. ¿Qué tal, pastor? Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, pues bastante honrado por esta invitación que me han hecho y espero que podamos aclarar algunas cosas y que sea de edificación para los hermanos que nos están escuchando. Dios les bendiga grandemente. Genial. Sí, bueno, ya nuestros hermanos de Proyecto Coalición están viendo cuál es el tema de hoy día, ¿no? Es un tema un tanto importante para la iglesia de hoy, ¿no? Pero no quiero dejar pasar esto, ya es una costumbre que se ha hecho con todos nuestros invitados. Quería preguntarle cómo lo está tratando este tiempo de pandemia, ¿no? Allí, sobre todo en el país hermano de Costa Rica, que es un país muy hermoso. No tengo la oportunidad de haberlo visitado, pero le comento que mi colegio, mi escuela de primaria se llamaba República de Costa Rica, así que por ahí ya tenemos una entrada. Bueno, primero que todo, hermanos, decirles que cuando tengan gusto pueden venir aquí a Costa Rica a visitarnos a la Iglesia Río de Dios. Con mucho gusto los vamos a recibir. Ustedes nada más se consiguen el tiquete y la iglesia con mucho gusto vamos a ayudarles con llevarlos a conocer el país. Tenemos de las playas más lindas del país y bueno, lastimosamente estamos a punto de entrar se cree que estamos a punto de entrar en la tercera ola del coronavirus. El país ha estado abierto, realmente prácticamente todo ha estado abierto, lo más una restricción que no nos dejan salir a las 11 de la noche, pero parece que sí van a tallar un poquito las restricciones porque han aumentado los casos. Hace poco hubo un récord, creo que 1.800 casos en un solo día. Pero bueno, orando para que Dios tome control, pero en el momento que ustedes quieran venir aquí a Costa Rica, pues tienen aquí un amigo o un hermano en Cristo que con mucho gusto los Amén. recibe, los lleva a conocer. Amén, gloria a Dios. Lo comentaba usted un poco del récord, ¿no? 1.000 y pico de casos al día. Bueno, le comento que aquí estamos en 12.000 casos al día. Entonces, esos récords aquí en el Perú son Sí, alucinantes, ¿no? es que en Perú ya estamos en la tercera ola. En Perú sí, ya Estamos en la tercera. Pero chicos, hoy día el tema es importantísimo, sobre todo para la iglesia de ahora, ¿no? Cuando hablo de la Amén. iglesia de ahora, que muchas veces se confunde, dice la iglesia es la misma, hermano, ¿qué estás hablando? Me refiero a las personas que integran, ¿no? Nosotros mismos que estamos de repente creciendo y viendo diferentes opciones. Hoy día me comentaban en la mañana y me decían, pero hermano Dani, usted me habla de Cristo, pero yo veo una iglesia en cada esquina, ¿no? Y cada una me predica de una manera diferente. Pero eso de los judaizantes, ¿no? Que me parece que ahí inconscientemente yo le comentaba a mis hermanos pastores de Natalio y Washington que yo no había visto una iglesia que netamente diga, ¿sabes qué? Yo quiero respetar o hacer todo lo que los judíos hacen, pero inconscientemente de repente se meten en las iglesias. ¿Usted por qué cree eso, pastor? Bueno, realmente el problema de los judaizantes, hermanos, déjame decirte que es uno de los problemas más grandes que estamos teniendo en las iglesias cristianas en el siglo XXI. Hay que entender que Pablo, el apóstol Pablo, realmente si nosotros le quitáramos todo lo que Pablo dijo contra los avances judaizantes, no tendríamos ni siquiera la mitad de las cartas que Pablo escribió. Por ejemplo, Pablo en el capítulo número 4 de Gálatas dice que él está sorprendido de que ahora los Gálatas lo consideren a él enemigo por decirles la verdad. Y Pablo dice, oh Gálatas, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto. Entonces, los dolores de parto de Pablo fueron los judaizantes, porque donde quiera que Pablo levantaba una iglesia gentil, venían los judaizantes a echar a perder toda la obra apostólica que Pablo había hecho. La Biblia dice en Eclesiastés, querido hermano, que no hay nada nuevo debajo del sol, y no es extraño que la secta de dolores de cabeza del siglo I, del inicio de la iglesia, sea la secta de dolores de cabeza en estos tiempos que pensamos que son los últimos tiempos que estamos viviendo. Entonces, por eso es, porque no hay nada nuevo debajo del sol y hay un resurgimiento de los judaizantes. ¿Y qué fue lo que les dio poder?
el retorno de Israel a su tierra ancestral en 1948. Cuando Israel volvió a tener un Estado, los judaizantes se despierta el sionismo, se despierta de nuevo el amor por Israel, y entonces esto se salió de control, o sea, se fue para un extremo indebido, y ahora tenemos muchos que quieren obligar a los gentiles a comportarse como judíos. Pero sí tenemos que entender esto. Solo la iglesia del siglo I, la iglesia de los apóstoles, fue la que vio este fenómeno. La iglesia cohabitando con el Estado de Israel. Eso no se vio en el siglo II, siglo III, en toda la historia de la iglesia, sino que es hasta el siglo XX donde vuelve otra vez a estar Israel y a convivir con la iglesia. Entonces, aquí este problema que estamos teniendo es gravísimo. Es por esto, precisamente, porque el amor por Israel está muy bien y nosotros creemos que Dios no ha desechado a Israel. Sin embargo, el problema es que por el desconocimiento, este amor que debemos sentir todo cristiano por el pueblo de Israel se fue a un extremo y pues caímos en esto, en querer obligar a los gentiles a comportarse como judíos. Y es interesante porque he escuchado, o sea, ¿dónde he visto más estas actitudes casi judaizantes, básicamente en los neocarismáticos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú dices Jesús, para ellos es como una especie de herejía, porque tienes que decir Yeshua HaMashiach, algo así creo que. Yo no lo he visto. ¿Sí? Yeshua HaMashiach. Y inclusive he visto en algunas iglesias, acá en Chiclayo es el norte del Perú, ¿sí? El norte del Perú, he visto en Chiclayo que tienen un arca del pacto, dejo entender, en el altar y por ejemplo, para hacer los servicios, sacan el arca del pacto y lo colocan en el púlpito. Ellos alegan muchas veces de que nosotros nos es necesario conocer la tradición judía, pero pregunto, para poder hacer, por ejemplo, en este caso, para poder hacer una hermenéutica bíblica, ¿hasta qué punto es necesario conocer la tradición judía? ¿O es que hay que casi conocerlo a la plenitud, toda la tradición judía, para poder hacer una hermenéutica bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento? Bueno, claro, es importante que entendamos, hermano, que como bien vos dices, en la iglesia que más está sufriendo en los avances de las sectas judaizantes son las iglesias pentecostales. Precisamente esto es una mentira que los judaizantes han querido vender, y es el sentido de que, por ejemplo, ellos argumentan que Roma nos quitó las raíces hebreas. No es cierto. Las raíces hebreas nosotros las tenemos en el Antiguo Testamento, y cuando nosotros estudiamos la teología veterotestamentaria, es decir, la teología del Antiguo Testamento, estamos estudiando raíces hebreas. Cuando nosotros hacemos un estudio de Génesis, de Éxodo, de Ezequiel, de Isaías, esos son verdaderas raíces hebreas. Pero lo que los judaizantes quieren llamar raíces hebreas, ¿qué es? Cuentos judaizantes. Como, ¿qué es raíces hebreas? Al final y al cabo, que el Nuevo Testamento no fue escrito en griego, sino en hebreo. Eso son raíces hebreas al final. Que no podemos decir Jesús, porque como bien vos dices, hay que decir Yeshua HaMashiach, cuando el Nuevo Testamento escrito en griego registra Jesús Cristo sin ningún problema. Raíces hebreas se termina convirtiendo en un cuento de que no hay Trinidad, de que no hay infierno, de que necesitamos guardar la ley. Eso al final son raíces hebreas para ellos, y eso no son raíces hebreas, porque verdaderas raíces hebreas es simplemente estudiar la teología del Antiguo Testamento. Entonces no vamos a aceptar esa falsa afirmación de decir que es que tenemos que volver a las raíces hebreas, porque siempre las hemos tenido cuando estudiamos el Antiguo Testamento. Pastor, buenas noches. Justamente sobre las raíces hebreas, como decía Natalio, he escuchado de muchos judíos mesiánicos que dicen que los gentiles, los que nos acercamos a Dios, somos de las tribus perdidas de Israel. Entonces, no. Entonces, ellos quieren meternos también esa enseñanza. ¿Cómo poder argumentar en contra de esas creencias? Claro, pues bueno,
quisiera decir, hermano, que esta es la doctrina más importante de ellos. La más importante, porque de hecho los judaizantes consideran que este es el evangelio de Jesucristo. Y esto ellos lo llaman el despertar de la casa de Israel, o lo llaman también el encuentro de las dos casas. ¿Y qué es lo que dicen? Lo que quieren decirnos es que nosotros, los gentiles, realmente somos las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Nada podría ser más falso, porque esto simplemente no supera la prueba a la luz del Nuevo Testamento. Empezando porque la palabra, cuando nosotros estudiamos la palabra gentil en textos antiguos, cerca del contexto inmediato del Nuevo Testamento, ¿quién es el gentil? La palabra griega ahí que se usa, la palabra griega etnos. Y esta palabra que se traduce gentil o se puede traducir paganos, se refiere a todos aquellos pueblos que no son de Israel. Pero los judaizantes nos quieren decir que los gentiles resulta que ahora somos las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Esto no es verdad, porque cualquiera que estudia teología, hermano, y estudia la historia de Israel, sabrá que el pueblo samaritano era una mezcla entre extranjeros que Sargón II trajo a Israel del norte. Era una mezcla de las 10 tribus del norte y lo que se llamaba el reino de Judá. Entonces no había un pueblo genéticamente más cercano a Israel del norte que los samaritanos, y sin embargo Jesús dejó claro que los samaritanos no eran la casa de Israel, porque vean lo que dice la Biblia en Mateo 10:5, dice, a estos 12 envió Jesús y les ordenó diciendo, no vayáis a los gentiles, ni entréis en la región de Samaria, que se supondría que son las 10 tribus de la casa de Israel, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ahí Jesús dejó claro que los samaritanos no eran casa de Israel. Si los samaritanos, teniendo sangre de las 10 tribus del norte y de las dos tribus del sur, Jesús no nos consideró casa de Israel, cuanto menos nosotros, que somos latinos y que no tenemos nada que ver directamente con el pueblo de Israel. Hermanos, yo quiero ver si me permiten un segundo, hablan ustedes un segundo, porque la computadora se me está por apagar y tengo que conectar el cargador. ¿Está bien? ¿Me disculpan? Sí. Sí, es interesante porque ese es justamente el argumento de los judaizantes, ¿no? El decir que de alguna u otra manera estamos conectados con los judíos y por lo tanto pertenecemos a esta Jerusalén, a esta etnia judía étnica, básicamente, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, justifiquen sus tradiciones hebraicas para poder luego enseñarlas como necesarias, ¿no? Eso a mí me parece lo más alucinante. Justamente como dice el pastor, esa es la doctrina base de ellos. Con eso son los que te imponen, te hacen creer que de verdad nosotros somos de las 10 tribus perdidas de Israel, y como bien explicó el pastor, ¿no? La palabra que se usa para gentil son separados de la casa de Israel. No podemos, ellos no pueden argumentar a favor de eso. Y es más, cuando he escuchado hablar de justamente de esta doctrina, ellos cogen un versículo de Ezequiel, un versículo de Isaías, un versículo de Zacarías, un versículo de Gálatas, o sea, y no buscan un contexto general de un pasaje, sino que tratan de coger un poquito aquí, un poquito allá, para poder argumentar a favor de su creencia. Pero ahora, este tipo de movimiento, que no es de ahora, ¿no? Es un movimiento ya antiguo, ¿no? Lo decía el pastor, bueno, en el siglo I tuvieron que lidiar con eso, luego fue desapareciendo y luego en 1948 me parece que es la restitución de Israel, vuelve a crecer esto, ¿no? Pero, pastor, hay iglesias, yo le debo confesar y se lo dije al principio, yo no he visto una iglesia que diga como tal, soy judaizante, ¿no? Yo guardo tales leyes, tales cosas, tales costumbres, y con la Biblia yo no he visto iglesias así, pero lo que sí he notado son iglesias que inconscientemente, por ejemplo, yo no sé cuál sea su postura sobre el tema de los diezmos, pero por ejemplo, es un tema también que es un tanto más, digamos, más importante en las iglesias de aquí de Perú, ¿no?
¿qué tan peligroso es que inconscientemente nosotros judaicemos, por así decirlo, nuestra iglesia? Bueno, realmente, querido hermano, quiero decirte que este tema se salió de control por completo en Sudamérica y realmente en México y en España también, sobre todo en España también porque si recordamos la historia hubo una importante comunidad judía en España cuando después fueron expulsados los famosos sefaradíes. Es muy peligroso que nosotros judaicemos la iglesia. ¿Cómo una iglesia se empieza a judaizar? La iglesia se empieza a judaizar muchas veces, es un proceso. Primero el pastor es el que se judaiza y después termina judaizando lastimosamente la iglesia. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, porque es muy sencillo, hermano. Cuando una iglesia se judaiza es porque quiere empezar a introducir elementos en la iglesia que son propios de Dios solo para la nación de Israel. Por ejemplo, si nosotros vemos, si nosotros, por ejemplo, vemos que quieren introducir las fiestas judías, ¿verdad? Que quieren empezar a guardar, se comienza como, bueno, vamos a empezar a guardar las fiestas, porque realmente las fiestas no son de Israel, sino son de Dios, y empiezan con esos cuentos, ¿verdad? Y fiestas que son estrictamente de Dios para Israel. Entonces, cuando se quieren guardar las fiestas, comienza el proceso. Luego, lo que se quiere empezar a hacer es, bueno, después ya las fiestas no es suficiente, ahora quieren guardar Shabbat. Y después de guardar Shabbat, ya empezamos con un montón de cosas. No, la verdad es que tenemos que circuncidarnos porque Jesús se circuncidó también. Y es todo un proceso y cuando la iglesia se da cuenta, está completamente judaizada. Hermano, mientras ustedes hablan, voy a cambiarme de computadora porque la computadora se me está por descargar y no encontré el cargador. Disculpe, estoy muy apenado con ustedes. Ya me voy a conectar, ¿ok? Sí, ok, no hay problema, pastor. Suele pasar en vivo, pues, y normalmente suele pasar esto en vivo, así sí, que no hay ningún problema. Sí, y mientras el pastor José Carlos, desde Costa Rica, ¿no? Muy amablemente ha accedido a poder tener este coloquio, esta conversación acerca de los judaizantes. Las iglesias de ahora comienzan a judaizarse de alguna manera inconscientemente. Como les digo, yo literalmente no he visto una iglesia que diga ciertas cosas, pero sí inconscientemente de repente lo hemos visto. Hoy día estamos hablando acerca de los judaizantes en el programa de Proyecto Coalición Pulso Cero. Hermanos, si tienen algunas preguntas, pueden dejarlo. Acá he leído algunas, pero vamos a esperar a que el pastor pueda conectarse nuevamente. Washington, ¿qué tema tan, no sé si espinoso, pero sí importante, ¿no? Claro, mira, yo justamente estaba leyendo sobre los judíos mesiánicos y me estoy dando cuenta que ellos también tienen división, así como lo tenemos los cristianos evangélicos. Estaba viendo que tienen los ebionitas, es que no me equivoco, los nazarenos, entonces son distintas y cada uno tiene su distinta creencia, ¿no? Aquí lo importante para poder debatir la teología que tienen ellos es ver lo que dice la Biblia. Como te digo, ellos cogen un versículo por aquí, cogen un versículo por allá, o si no te cogen un texto, ¿no? De 2, 3 versículos, pero te lo sacan del contexto general de lo que está diciendo en ese momento la palabra de Dios, más o menos como lo hacen los testigos de Jehová, como lo hacen los adventistas para defender lo del sábado, no le quiero decir ni Shabbat, claro. Sí, para defender lo del día sábado, pero es entonces así, ¿se podría decir que los adventistas están un tanto judaizados o por completo? No, un tanto. No diría completo porque no tienen la misma creencia que los judíos. Una influencia judaizante, claro. Es curioso. La diferencia es, vamos, ellos sí creen que vino Cristo, ¿no? Aunque tienen otra teología, pero los judíos, los judíos ortodoxos, ellos no creen que vino Cristo. Ahora, me imagino que mediante la creencia puede ser primo hermano a lo mejor de los mesiánicos, ¿no? Pero sí, claro, es curioso porque si nos damos cuenta del concilio que hubo en Hechos, sí, si no mal recuerdo, el capítulo 15, fue justamente por eso, el concilio que hubo en Hechos, ¿verdad, pastor José Carlos? Sobre si los gentiles deberían circuncidarse
o no deberían circuncidarse, ¿no? Fue también abordado. O sea, no es que es un tema que se tomó a la ligera en la iglesia primitiva, fue una tarea titánica para la iglesia primitiva lidiar con esto, ¿no? Y como bien dijo en las cartas de Gálatas, Pablo comienza a dar guerra justamente con ellos y le dice necios, ¿no? Por dejarse engañar por los judaizantes. ¿Nos puede hablar un poquito más o menos sobre ¿está todo bien, en primer lugar, pastor? ¿Sí? Sí, ya me cambié de computadora, sí. Gracias, pastor. Gracias, pastor. ¿Me podría hablar un poquito sobre ese concilio que hubo en Hechos sobre la circuncisión? Claro, bueno, con mucho gusto. Si gustan, vamos a Hechos capítulo número 14. Es muy importante decir algunas cosas. Bueno, yo primero quisiera aclarar que este no es un concilio, es un sínodo. Voy a explicar qué es la diferencia. Ya, gracias. La palabra concilio era una palabra que se utilizaba para cuando autoridades romanas se reunían para tomar decisiones. Aquí no se están reuniendo autoridades romanas, se están reuniendo judíos mesiánicos, verdaderos judíos mesiánicos. Por eso la palabra es sínodo, que viene de Sanedrín, que significa reunirse. Se están reuniendo judíos mesiánicos, los primeros verdaderos judíos mesiánicos, se reúnen para saber qué hacer con aquellos gentiles que se están incorporando a la fe en el Mesías. ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar tenemos que recordar que nosotros no nos podemos jactar como gentiles. Realmente los primeros seguidores de Jesús fueron judíos. Eso tenemos que entenderlo. Y somos nosotros los gentiles los que nos incorporamos a la fe junto con ellos, no al revés. Esto lo digo sobre todo para que no vayan a pensar que es que la tenemos en contra de Israel. No, para nada. La salvación es primeramente para el judío y también para el gentil, y como dice la Biblia, nosotros fuimos injertados en el olivo natural que es Israel. Pero lo que sí tenemos que entender es esto: el primer sínodo de la historia de la iglesia fue relacionado con el tema de los judaizantes, y este sínodo realmente comienza en Hechos capítulo 14, versículo 24. Porque lastimosamente el capítulo 15 comienza ahí, pero el capítulo 15 no debería comenzar ahí, debería comenzar en el 14:24, porque ahí está todo el contexto de la situación. ¿Y qué fue lo que pasó? Leo rápidamente. Pasando por Pisidia, fueron a Panfilia, y después de hablar la palabra en Perge, bajaron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Se está hablando. Después dice, cuando llegaron y se reunieron a la iglesia, les informaron de todo lo que Dios hizo con ellos y cómo habían abierto a los gentiles una puerta de fe, y se quedaron con los discípulos no poco tiempo. Entonces, ¿cuál es el contexto? El apóstol Pablo llega a su iglesia, porque Pablo tenía iglesia. Era la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía fue la que comisionó a Pablo como misionero, y cada vez que Pablo empezaba una misión, empezaba en la iglesia de Antioquía y llegaba a Antioquía a rendir cuentas después de la misión. Pues entonces Pablo llega a Antioquía a contar todo lo que Dios había hecho con él y los demás, con Bernabé, con Pablo, en Antioquía, y ahora sí se conecta con el 15:1, que no debería haber un cambio de capítulo, y dice: pero algunos que habían bajado de Judea decían a los hermanos: si no sois circuncidados conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, aquí encontramos el primer grupo de judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes en el siglo I? Eran unos judíos mesiánicos que enseñaban que para poder ser salvo era necesaria también la circuncisión. Entonces, obviamente una discusión. ¿Por qué una discusión? Porque los apóstoles no estuvieron de acuerdo. Versículo 2. Y cuando surgió una discordia y una controversia no pequeña de parte de Pablo y Bernabé contra ellos, dispusieron subir a Jerusalén a Pablo y Bernabé con algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para hablar acerca de esta cuestión. Se reúnen, ocurre el sínodo, se reúnen todos los judíos mesiánicos, las grandes autoridades, los apóstoles, los presbíteros, y
Pablo cuenta todo lo que Dios hizo con ellos entre los gentiles. Y entonces, vea lo que pasa en el versículo 5. Aparece otro grupo de judaizantes que dicen en el versículo 5, pero algunos que habían creído de la secta de los fariseos se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos a guardar la ley de Moisés, y los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Entonces, habían dos grupos de judaizantes, los de Antioquía, que venían de Judea y que enseñaban que para ser salvos había que circuncidarse. Y estaban los de la secta de los fariseos, que en Jerusalén dijeron, es necesario circuncidarlos y que guarden la ley. Pero nótese esto, nunca los del partido de los fariseos, nunca dijeron que la circuncisión era necesaria para salvación. Son dos grupos de judaizantes diferentes. Entonces, el sínodo antijudaizante, este debería ser el verdadero título de este capítulo, trató con dos cuestiones. Se trató el tema de si la circuncisión era necesaria para salvación, y también se tocó el tema de si era necesario que los gentiles guardaran la ley. Y entonces, ¿cuáles son las conclusiones a las que se llega en este sínodo? Pues Pedro dice en el versículo número 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahí vemos que Pedro acaba de refutar a los judaizantes del versículo 5. Y contra los del versículo 1 dice, antes bien, mediante la gracia del Señor, creemos ser salvos de igual modo que ellos. Entonces, el sínodo judaizante fue rotundo. No pongan sobre los gentiles un yugo que ni nuestros padres lograron llevar, y creemos que por la gracia del Señor somos salvos. Y ese fue el tema del sínodo antijudaizante. Gracias, pastor. Muy claro sobre eso, y gracias, de verdad. Yo tenía pensado que concilio y sínodo era lo mismo. Gracias por la ayuda en ese sentido. Yo lo sigo en su página Teología Paulina, ¿no? Y también en su página personal. Y usted, cuando siempre que da las conferencias, dice que el gran problema de los judíos mesiánicos es que la doctrina de ellos hacen que uno pierda la vista hacia Cristo y más bien aplique la vista solamente a la ley, ¿no? Pero ellos, cuando usted le habla de esto, ellos refutan estas enseñanzas. ¿Cómo se podría decirle claramente a ellos o sea, poner los fundamentos de nuestras creencias que desbaraten los de ellos? Bueno, en primer lugar, querido hermano, quiero decirte que sí es importante hacer la distinción. No es el problema de los judíos mesiánicos, de los judaizantes, que es diferente. Porque un verdadero judío mesiánico, de hecho, los verdaderos judíos mesiánicos, que son aquellos verdaderos judíos que se convirtieron al Mesías, ellos están de acuerdo con nosotros en que los gentiles no deben guardar la ley. Ahora, esta es la diferencia entre un verdadero judío mesiánico y un judaizante, porque noten el caso de los judaizantes. Los judaizantes no eran judíos, eran cristianos, entre comillas. Y siendo cristianos, entre comillas, ahora se quieren comportar como judíos. En cambio, el verdadero judío mesiánico es un judío que ha practicado el judaísmo como una religión ancestral. Sus padres fueron judíos, sus abuelos fueron judíos. Sus tatarabuelos, de así vienen un linaje ininterrumpido de hace mucho tiempo. Y cuando creen en Jesús es cuando los llamamos judíos mesiánicos. Pero los judaizantes no son más que falsos cristianos que han caído en sectas judaizantes, o en el peor de los casos son cristianos sinceros que están ahorita rotundamente confundidos. Entonces, ¿cómo poder nosotros demostrar que las doctrinas judaizantes son falsas? Hermano, a través de 5 pasos muy importantes. Miren, las doctrinas judaizantes son muchas. Cuentos judaizantes, yo podría mencionar 1000, pero estos cuentos judaizantes se destruyen fácilmente aplicando 5 principios exegéticos. ¿Cuáles son esos 5 principios exegéticos? Número 1,
nosotros tenemos que entender que cuando se trata de temas de la ley, o ejemplo, ¿deben o no los gentiles circuncidarse? ¿Deben o no los gentiles guardar fiestas o guardar Shabbat? Cuando se trata de estos temas, principio número 1, debe ser el Nuevo Testamento el que dé la última palabra. ¿Por qué? Por sentido común. Los gentiles que siguen a Jesús solo aparecen en el Nuevo Testamento. A partir de Hechos 10 es donde se convierten los gentiles. No puedes agarrar el Antiguo Testamento porque pertenece a otro contexto completamente distinto. Número 2, segundo principio exegético. Es necesario entender que dentro de los 27 libros del Nuevo Testamento hay algunos que inclusive pertenecen al Antiguo Pacto. Ejemplo, los Evangelios. ¿Cuándo comenzó el Nuevo Pacto? En Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo por primera vez vino a los creyentes. Quiere decir que todos los 4 evangelios y aún Hechos capítulo número 1 pertenecen al Antiguo Pacto. Entonces, aún dentro del Nuevo Testamento, tenemos que aprender a reconocer cuáles son los textos más apropiados para solucionar estos temas y cuáles son los textos más apropiados. Las 13 cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque él es el apóstol de los gentiles. Pablo lo dice, yo soy apóstol de los gentiles. Entonces, tiene que ser el apóstol de los gentiles dentro del Nuevo Testamento el que debe decirnos, ¿deben los gentiles guardar Shabbat o circuncidarse, sí o no? Entonces, ese es el segundo principio exegético. Número 3. El tercero es que para entender bien a Pablo, necesitamos partir de la carta a los Romanos, un entendimiento profundo de Romanos. El que entiende bien Romanos entenderá el resto de las cartas de Pablo, pero el que no ha estudiado sistemáticamente a Pablo en Romanos no puede entender las otras cartas paulinas. Esa es la verdad, porque la carta a los Romanos es donde está más sistemática el pensamiento de Pablo. Número 4, no podemos aceptar doctrinas inferidas. ¿Qué quiere decir eso? Es que les encanta decir 1001 argumentos a los judaizantes, pero el problema es que los apóstoles no lo dijeron. No lo dijeron. Por ejemplo, rápidamente para dar un ejemplo, despertar de la casa de Israel. Alguno de ustedes me preguntó por el despertar de la casa de Israel. Yo he escuchado muchos judaizantes decir que cuando Jacob agarró a los hijos de José, Efraín y Manasés, invirtió las manos, es porque él estaba profetizando que casa de Efraín, representando Israel del norte, iba a ser más grande que casa de Manasés, que sería representando Israel del sur. Pregunta, ¿dónde algún apóstol explicó eso? A eso es lo que me refiero yo con aceptar doctrinas inferidas. Cosas que ellos infieren, pero que los apóstoles nunca explicaron. No, si los apóstoles no lo dijeron literal, no lo vamos a creer, porque la Biblia dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Y número 5, es más importante un texto extenso que un pasaje aislado. Ustedes van a notar que los judaizantes, cuando arman sus doctrinas, un pasajito acá, un pasajito allá, vamos acá a Ezequiel, vamos acá para Apocalipsis, vamos a Génesis, vamos aquí, vamos allá. Pero ¿por qué no pueden armar su doctrina con un discurso extenso de Pedro, por ejemplo, de Pablo? Porque no es apostólico. Entonces, de esta forma, hermano, podemos echar abajo cualquier doctrina judaizante con estas 5 principios. Y quiero decirles que, para ya darles el pase, quiero decirles que esta semana, que Dios lo permite, estaré dando una nueva enseñanza que nunca he dado en el canal de Teología Paulina. Y es que voy a hablar acerca de una fórmula matemática para poder calcular qué tanta probabilidad hay de que nuestro pasaje lo estemos interpretando bien. Es una fórmula matemática que suma varias constantes de exégesis bíblica y al final te da un porcentaje para saber, mi exégesis tiene tanto por ciento de confiabilidad o X% de confiabilidad, para que no se pierdan esa enseñanza. Oye, está simple, ¿no? O sea, la explicación está simple. Se puede entender de una manera, digamos, más concreta, ¿no? Pastor, entonces, ¿qué papel tiene que jugar para nosotros los cristianos
Yo sé que esta pregunta de repente se la habrán hecho una y otra vez y de repente suele parecer una pregunta infantil, pero ¿qué papel tiene que jugar entonces esas costumbres o esos pactos antiguos de Dios con los judíos para nosotros en la actualidad? Por supuesto, no estamos invalidando para nada el Antiguo Testamento, jamás, porque la Biblia dice en Romanos 15:4, porque lo que fue escrito en tiempos pasados, ¿qué fue lo que fue escrito en tiempos pasados? Pues el Antiguo Testamento. Dice la Biblia, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos esperanza. Todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel y todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento es para ejercitarnos en la paciencia, es para consolación nuestra y para nuestra enseñanza. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros no dejemos de estudiar el Antiguo Testamento, pero cada pasaje en su contexto, porque si no, vamos a hacer un desastre y por eso es que nacen las sectas. Pastor, Sigue. sigue. No, sino es que estamos viendo algunos comentarios, los comentarios de los hermanos, de algunas personas, y pareciera, ¿no? Decían, sí, o sea, que tenemos que separar el antiguo pacto con el nuevo pacto, o sea, ya no debemos cumplir los mandamientos, o sea, por acá digo, he visto por ahí algunos que decían que tenemos que cumplir todo lo que Jesús hizo, porque si no lo hacemos no somos sus discípulos, ¿no? Y creo que eso lo tocó de alguna manera en primera parte de la entrevista. Y es que no vemos, creo que estamos viendo el antiguo pacto como algo para salvación y no vemos a Cristo en el antiguo pacto. O sea, creo yo que muchas veces decimos, bueno, tenemos que guardar la ley. Sí, no somos antinomistas, o sea, no somos antiley. Me dejo extender, o sea, no decimos, ya, no cumplimos la ley y vivamos como nosotros queramos. El detalle es que la ley nosotros lo guardamos porque Cristo murió por nosotros y de una manera agradecida, por amor, nosotros obedecemos la ley. El detalle también es que es ley, ¿no? No, claro, estamos hablando de la ley moral de Dios, me dejo entender, porque si hablamos de decir, bueno, vamos a hacer, no sé, vamos a guardar el Shabbat y por lo tanto todos tienen que guardar el Shabbat, me dejo entender, eso ya son otras cosas, pero por ejemplo, honrar a tu padre y a tu madre, amarás a Dios, al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, o sea, me dejo entender, pero no es para salvarnos, o sea, no es para salvación, sino es porque ya el Señor hizo una obra en nosotros y obedecemos por amor. ¿Usted qué piensa sobre esto, no? Sobre esta distinción de que los judaizantes nos acusan muchas veces de antinomistas, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, es que el problema es que tenemos mucho desconocimiento en este tema, querido hermano. Te voy a decir por qué. En primer lugar, porque nosotros tenemos que entender que nosotros por ejemplo, cuando los apóstoles dijeron en Hechos capítulo 15 que no se debía incomodar a los gentiles con cargas que ni los padres pudieron llevar, ¿a qué se está refiriendo? Se está queriendo decir el concilio que ahora podemos adulterar, fornicar, robar y todas esas cosas. De ninguna manera. ¿Por qué no? Porque el mismo apóstol Pablo nos dice lo siguiente en Romanos 6:1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Porque los que morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Nadie, ningún judaizante a nosotros nos puede achacar esto, porque todos los cristianos sabemos que el que ha nacido de nuevo vive una nueva vida para Cristo. Entonces, aquí el tema de discusión no es el no robarás, el no fornicarás, el no matarás. Aquí el tema de discusión es cuestiones litúrgicas como el Shabbat y cuestiones litúrgicas como las fiestas y estas cosas, que debemos decir algo,
Los judaizantes tienen que reconocer que ellos mismos admiten que el sacrificio de Jesús trajo cambios. Los judaizantes afirman que Jesús trae perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Ellos no afirman esto. O yo no he escuchado hasta ahorita a un judaizante decir que sea necesario seguir sacrificando animales para obtener el perdón de los pecados. Qué interesante que ellos reconocen que todo el código sacrificial de la ley ya no tiene necesidad en Cristo Jesús. Bueno, pues pasa lo mismo con las cuestiones litúrgicas, como las fiestas y el Shabbat, porque son cosas específicamente para la nación de Israel, no para el gentil. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia literalmente. Por ejemplo, en el caso del Shabbat, Éxodo 31:16 dice: los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, a fin de celebrar el Shabbat en sus generaciones como pacto perpetuo. Amén y amén y amén. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat como pacto perpetuo. Y por eso Pablo aparece en Hechos de los Apóstoles guardando Shabbat, porque él es un verdadero judío mesiánico. Pero ¿qué parte de que los hijos de Israel guardarán el Shabbat no entendemos? Dice la Biblia que es entre Dios e Israel. Es más, dice la Biblia que es una señal entre yo y los hijos de Israel. La palabra hebrea que se usa aquí es la palabra hebrea ot, que significa ot, como suena, ot, una señal distintiva entre dos. Eso significa ot en hebreo. ¿Quiénes son estos dos? Israel y Dios. Entonces, nosotros no tenemos que guardar estos mandamientos porque no fueron para nosotros. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, ve y sacrifica a tu único hijo en el monte que yo te diré. Ese fue un mandamiento exclusivo para Abraham, punto. Así como hubo mandamientos específicos como para Abraham, como ve y sacrifica a tu hijo o sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, había también mandamientos específicos para Israel y hay otros mandamientos, los morales, que por supuesto encierran a todo ser humano, porque nosotros los gentiles también recibimos esta ley a través de la ley de la conciencia, Romanos capítulo 2. Entonces, cuando un judaizante dice, es que ustedes no son discípulos de Jesús, porque Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Qué decimos nosotros? Que amén, amén, amén. Pero nosotros guardamos aquellos mandamientos que son para nosotros y que Israel guarde los mandamientos que son para ellos. Ok. Muchas gracias, pastor. Justamente hablando sobre lo del Shabbat, esta es una también de las grandes, se puede decir, disputas que ellos tienen, ¿no? Entonces, la Biblia nos da a entender en Hebreos que Cristo es nuestro reposo, ¿no? ¿Cómo? Porque ellos no lo interpretan de la misma manera ese versículo y tratan de sacar justamente de contexto todas esas enseñanzas. Claro, hermano, qué buena pregunta. Es que, ¿sabes una cosa? Es que como me lo dijo un verdadero judío mesiánico, no sé si él estará escuchando esta enseñanza, yo se la compartí, si no en algún momento la escuchará, porque él vive en Israel y ahorita creo que es de madrugada ahí, mi amigo Daniel Linschilsky. Claro. No, quería interrumpirlo para decirle que de repente nos puede pasar el contacto para poder entrevistarlo en algún momento. Claro, se los voy a pasar para ver si lo entrevistan. Yo lo entrevisté una vez en Teología Paulina y él nos contó cómo se convirtió al cristianismo cómo él aceptó al Mesías, porque él sigue siendo judío, pero ahora es un verdadero judío mesiánico. Como me dijo bien un día mi amigo Daniel, él me decía que los judaizantes ponen en el centro a la ley y quitan a Cristo. Eso lo dijo un verdadero judío mesiánico. ¿Y por qué los judaizantes no pueden ver que Jesucristo es nuestro verdadero Shabbat, hermano? Porque precisamente su mirada está en la ley, no en Cristo. En Hebreos capítulo 4 se habla de 3 Shabbats. En la Biblia tenemos 3 Shabbats. El Yom Shevi'i, séptimo día, ese es el primer Shabbat, el que Dios entregó a la nación de Israel en el desierto. El séptimo día. El segundo Shabbat que encontramos en Hebreos 4, siguiendo la teología del autor, es Canaán. Cuando Dios dijo, juro en mi ira que no entrarán a mi reposo. ¿Cuál era ese reposo? La tierra de Canaán, segundo Shabbat. Pero David, en el Salmo 95,
Ya después de que Israel había entrado a la tierra de Canaán y David siendo rey de Israel en tierra de Canaán, David escribe el Salmo 95, donde dice que Israel no ha entrado todavía en el reposo. ¿Qué significa esto? Que el séptimo día no era el reposo pleno, ni la tierra de Canaán. Si David escribió que Israel no había entrado al reposo, existiendo en ese tiempo el séptimo día y Canaán, queda claro, según lo que dice el autor, que hay otro reposo. Esto es lo que dice el autor, porque dice así, de nuevo, versículo 7, fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo como queda dicho antes, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué los hubiera hecho reposar, no hablaría después de estas cosas acerca de otro día. Queda, por tanto, un reposo sabático para el pueblo de Dios. ¿Quién es ese reposo sabático? Jesucristo. Y yo comenté esto en Teología Paulina, enseñé que habían 3 Shabbats. Y saben ustedes que no encontré un solo amén de parte de los judaizantes. Lo que encontré fue, no, el séptimo día aquí y el séptimo día allá y esto y lo otro. Pero ¿por qué no puedes decir amén cuando Jesús es nuestro verdadero reposo? Porque la mirada está en la ley y no en Cristo. Wow, de verdad, qué gran enseñanza, porque esto certifica lo que nosotros creemos, ¿no? Como cristianos, y es que el antiguo pacto apunta a la cruz, apunta a Cristo, ¿no? Y es la cruz la que debería estar en el centro, ¿no? Porque nosotros somos salvos por fe y por gracia, no por la ley, ¿no? Porque dice que la letra es la que mata, más el espíritu es el que vivifica, ¿no? Entonces, bien, de verdad, muchísimas gracias. Y más bien quería preguntarle una cosita más. Si por ejemplo, estos rituales que se están influenciando, no sé cómo se llaman estos tipos de cristianos que dicen ser judíos, no sé cómo se llaman estos cristianos que dicen ser judíos, pero no son judíos, sino que judaizantes, bueno, serán judaizantes, pero se dicen otro nombre, no sé cómo se llama, pero esos judíos, por ejemplo, que tienen una lectura acerca de Dios un tanto extraña, por ejemplo, colocando al hombre como Dios, ¿no? ¿Eso tiene que ver también con un tema judaizante o ya más bien se está volviendo más bien una secta, literalmente? Bueno, yo que he estado trabajando fuerte con el tema de los judaizantes, hasta ahora escucho eso que tú estás diciendo. Me parece que esto debe ser más bien alguna secta con ciertos tintes judíos, porque no solo los judaizantes existen, hay otras sectas con estos tintes, como los adventistas, como los testigos de Jehová. Entonces, al parecer, te estás refiriendo a una secta que ni yo mismo he escuchado. Sí, okay. Sí, porque, perdón que lo cuente, porque sí, o sea, porque he escuchado y decían, no, los hombres son dioses, ¿no? Eso lo has escuchado de Cash Luna, me imagino. No, pero ojo, yo sospecho, pero sí, claro, lo he escuchado de Cash Luna, pero ojo, escúchame. Un hermano quiso defender a Cash Luna diciendo que esa interpretación que él tiene viene de una tradición judía. Yo me quedé como que, y después conversando con un amigo que tiene una cierta tradición judía y dice que nosotros somos Israel, la nueva Israel, Jerusalén, que nosotros venimos de toda esta expansión de Israel, me dice que sí es así, que nosotros somos dioses. Bueno, me parece que es una mala interpretación de la palabra, ¿no? Exacto, obviamente, por eso quería saber si hay alguna rama de los judaizantes que tiene esa interpretación, ¿no? Eso es alucinante, porque lo interpretan de esa manera. Eso es lo que me he quedado desconcertado en algún momento. Lo que sí podría decir es que Pablo nos advirtió de que tengamos cuidado con fábulas judaicas. Pablo enseñó eso. Y eso es, hermano, porque el judaísmo, ya no hablando de los judaizantes, ahora de los judíos como tal, el judaísmo está muy contaminado por muchas cosas, por el Talmud, por ejemplo. Pero también, por ejemplo, otro de los cuentos judíos es, por ejemplo, el tema de Lilith. Lilith, que es supuestamente la primera mujer que tuvo Adán. ¿De dónde se agarran
los judíos para decir esto? De una tradición que dice que... Uy, se quedó. Uy, justo. Estaba interesante, no puede ser posible. Pero bueno, exactamente, justamente en el mejor momento. Sí. Pastor, disculpe, se cortó se en el quedó. mejor momento cuando estaba hablando de Lilith. Si puede Lilith, repetir, mil disculpas. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, pero se quedó cuando usted estaba contando sobre Lilith. Claro, lo que pasa es que hay una tradición judía que dice, bueno, primero que todo, Lilith aparece una sola vez en la Biblia. Esto es lo que se conoce como un ápax. ¿Qué es un ápax? Cuando aparece una palabra una sola vez en la Biblia. H-A-P-A-X, ápax. Lilith es mencionada en el libro de Isaías una vez como un demonio femenino del desierto. Entonces, los judíos crearon fábulas con respecto a este personaje de que Lilith fue realmente la primera mujer de Adán, porque Génesis capítulo 1 dice que varón y hembra los creó, pero eso dice Génesis 1, pero cuando llegas a Génesis 2, primero Dios crea a Adán y después Dios crea a Java, ¿verdad? Entonces, de ahí se ha levantado una fábula judaica de que Lilith fue la primera mujer de Adán. Entonces, esto es lo que se llama fábulas judaicas y nosotros los cristianos tenemos que tener muchísimo cuidado con ellas, porque Pablo en repetidas ocasiones le dijo a su hijo Timoteo, ten cuidado de las fábulas judaicas. Tengamos mucho cuidado con eso, amados santos de Dios. Oye, qué interesante. De repente me voy a ir de repente por otro río, pero qué interesante que acaba de mencionar que su hijo Timoteo de Pablo, ¿no? Porque algunos cristianos temen a esa palabra, que le digan los discípulos hijos, pero bueno. Pero es bíblico. Sí, es claro bíblico, que es bíblico. Exacto. Pablo lo dice, por ejemplo, mira lo que dice en Filipenses. Es más, te voy a decir una cosa, hermano. Pablo dijo que él, entre todos los apóstoles, fue el que trabajó más. ¿Quién puede negar que Pablo fue el que levantó más iglesias y el que escribió más? La pregunta es, ¿cómo es posible que Pablo haya logrado esto? Y la respuesta es muy sencilla, porque él fue el único que aprendió a engendrar hijos en la fe. Mira lo que dice Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también me anime al saber de vosotros, porque a ninguno tengo de iguales sentimientos quien genuinamente se interese por vuestras cosas, porque todos buscan lo propio, no las cosas que son de Cristo, pero conocéis su carácter, que como un hijo a su padre sirvió conmigo en el evangelio. Y saben una cosa, si nos están escuchando pastores, nosotros no deberíamos tratar de ser pastores de la gente, deberíamos tratar de tener hijos en la fe. Porque ¿por qué hay a veces pastores que se ponen celosos cuando en su iglesia hay otra persona que predica, que enseña, que Dios lo usa? Porque no somos padres en la fe, pero si realmente fuéramos padres en la fe, aprenderíamos como todo padre natural, ¿verdad? Que quiere que su hijo tenga un mejor carro que el que él tiene, que su hijo tenga mejores estudios que el que él tuvo, que su hijo tenga una mejor casa, etcétera, 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 una mejor calidad de vida. Cuando esto se transmite a lo espiritual, no encontramos estos celos ministeriales por los cuales mucha gente ha sufrido en las iglesias. Ok. Sí, bien explicado, si me permiten nuestros hermanos Washington y Natalio, la inconsciencia, ¿no? Ya saliéndome un poco del tema que lo explicó muy bien en menos de 2 minutos, la inconsciencia o la falta de estudio bíblico responsable y correcto ha llevado a algunas iglesias a poder judaizarse, pero como lo decía, de una manera inconsciente. ¿Cuál cree usted, debo decirlo más, son las iglesias carismáticas neopentecostales? ¿Cuál cree usted que es la ley más peligrosa que usan estas iglesias neopentecostales que no aplican para nosotros los gentiles? Bueno, yo creo que aquí el tema más peligroso con respecto a todo esto que estamos hablando, yo no creo que sería un mandato, sino una doctrina. Y es, como mencioné anteriormente, creer que somos las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Eso es la doctrina judaizante más peligrosa de todas. De verdad que sí, porque en el momento en que tú crees que por tener sangre de un tatarabuelo judío ya eres casa de Israel, por Dios, qué ridículo. Nosotros los latinos tenemos sangre de chinos, sangre de africanos, sangre de anglosajones, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Entonces nosotros los latinos somos un revueltijo. Esto era lo que decía el pastor David Ayamón, ¿no? Que era un judío, bueno, él nació en Bolivia, pero que él tenía tatarabuelo, que era un judío y por ende es judío y es también de la tribu de Leví, por lo tanto tienen que diezmarle a él porque él es de la tribu de Leví. Si no fuera de la tribu de Leví, pues no pedía diezmo porque no es de la tribu de Leví. Claro, pues ve, todo esto es absurdo. A ver, vean por qué pasa esto, hermanos. Esa es la doctrina más peligrosa de todas, pero yo quisiera respaldar con 2 pasajes por qué nosotros no debemos admitir con 3 pasajes, por qué nosotros no debemos admitir esta doctrina. Número 1, porque la doctrina del despertar de la casa de Israel nos quiere hacer pensar que Dios solo ama a Israel y Dios también ama a los gentiles. Romanos capítulo 3, versículo 29. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos o es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, puesto que Dios es uno, el cual declarará justos a los circuncisos por la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. No necesitamos un vínculo sanguíneo con Israel, porque Dios también es Dios de gentiles. Juan capítulo 1 también dice lo siguiente: no necesitamos vínculos con Israel sanguíneos porque somos hijos de Dios por la fe. Dice la Biblia, pero a todos los que lo recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios somos étnica o una cuestión sanguínea, somos hijos por la voluntad de Dios. Somos hijos de Dios por la voluntad de Dios. Creo que esos 2 pasajes son contundentes. Dios ama también a los gentiles. Y no nos olvidemos esto, que en Hechos capítulo 4, dice la Biblia lo siguiente: cuando no dejaban que Pablo le predicara a los judíos, no dejaban que Pablo le predicara a los judíos. Entonces Pablo se volvió a los gentiles. Hechos 13 dice, versículo 46, así que Pablo y Bernabé dijeron con valentía: a vosotros primero era necesario que se hablara la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los judíos. Pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que tú seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, al oírlo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Pero qué raro que nosotros no encontremos a Pablo diciéndole a los gentiles: ustedes son casa de Israel, ustedes tienen que guardar pactos. No, antes bien les dijo: para ustedes también es la salvación, porque está escrito: te he puesto por luz de los gentiles. Amén, pastor, amén. Sabemos que anda con el tiempo corto, y la última pregunta para que responda rapidito, pastor. ¿Por qué teología paulina? ¿Por qué justamente se centró en esta rama, pastor? Bueno, precisamente, queridos hermanos, porque yo pienso y gracias a Dios por eso. ¿Me escuchan? Me pegaron de repente. Recién se está escuchando. Recién ahorita Ahora, no, sí, la razón de... Sí, por favor, repítalo. Sí, pastor. Claro, lo que pasa es que nos están queriendo sabotear los judaizantes el internet. Claro. ¿No? Bien, con mucho gusto les respondo. ¿Por qué teología paulina? Gracias a Dios, tenemos muchísimas páginas de apologética cristiana en Facebook y en las redes sociales. Muchas. Yo podría mencionar 10, pero así, rápidamente, ¿verdad? Pero yo creo que la apologética
en contra del avance de las sectas judaizantes estaba por completo abandonado. ¿Y por qué se llama la página Teología Paulina? Porque no hay una mejor teología para combatir las sectas judaizantes que al apóstol de los gentiles. Y por esta razón, la página se llama así, Teología Paulina. Teología Paulina la pueden encontrar en Facebook y en YouTube. Hay algunos materiales de YouTube que ni siquiera están en el Facebook, por si gustan en algún momento chequear las dos páginas, con mucho gusto. Tiene también un grupo de Telegram, pastor, ¿no? Donde dan los avisos, dan las noticias. También, Teología Paulina tiene Telegrams, más o menos creo que 25 Telegram, porque nos siguen de 25 países, y hay un Telegram solo para Perú, hay un Telegram solo para México, otro solo para Estados Unidos y así, donde los hermanos me envían audios y yo les contesto apenas pueda, pero ahí también les envío por PDF los nuevos materiales que tenemos. Les envío el link de todas las enseñanzas nuevas que tenemos. Entonces, es una forma muy, muy buena de estar en contacto con la comunidad de tu país que sigue Teología Paulina. Okay. De verdad, pastor, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante la charla. De verdad, hemos aprendido. Particularmente, me he llevado cosas que no sabía. Y de verdad, muchísimas gracias. Como dijo Washington, sabemos que el tiempo para usted ahorita es un poco ajustado. No sé, Dani, ¿algo que quieras decir al pastor? No, me imagino que ya lo habrán dicho ustedes, ¿no? Muchas gracias al pastor José Carlos, desde Costa Rica. La enseñanza lógica de la Biblia es importantísimo, ¿no? La enseñanza simple, lógica, ¿no? Responsable también, nos hace como que a nosotros ver como que, wow, hemos aprendido bastante porque lo lógico de la Biblia nos enseña también de parte de usted. Creo que Dios trabaja con usted, así que estamos bendecidos por tenerlo. Esperamos también tener a su amigo Daniel, si no me equivoco. Daniel, voy a hablar con él para Daniel, que puedan entrevistar. Sí, por favor. Por favor. Sí, le voy a decir con mucho gusto, claro. Y si también, pastor, en otra ocasión nos puede tener, porque creo que nos ha quedado corto el tiempo, en otra ocasión para que pueda ayudarnos nuevamente para seguir preguntando, ¿no? Muchas gracias, le agradecemos, pastor, créame. Con todo gusto, yo estoy dispuesto a estar las veces que ustedes lo pidan. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Cuida, bendiciones. Hasta luego. Ok. Bien, amigos de Proyecto Coalición. Proyecto Coalición. Voy a empezar lo que Dani. Proyecto Coalición. Uy. Se quedó. Dani se está quedando demasiado. Como dijo el pastor José Carlos, los judaizantes están saboteando. Ahí vi bastantes comentarios en el Facebook, y siempre digo, así yo esté en desacuerdo con alguien, hay que tratar con respeto por encima de la... Es más, cuando he visto debates entre ateos y cristianos, les voy a enviar este link para que vean, van a ver cómo los ateos se comportan mejor que las personas muchas veces que se hacen llamar creyentes, ¿no? Entonces hay que sabernos comportar, saber estar a la altura hasta para un debate, ¿no? Sí, justamente eso lo vemos en las cartas pastorales, donde dice que le pide a Timoteo, ¿no? Que no, o sea, que no genere disputas, ¿no? Estas disputas absurdas muchas veces que más bien malogran el sentido de la unión en Cristo o del aprendizaje, básicamente, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, de verdad. Yo creo que aunque no nos hayamos dado cuenta... Todo te parece interesante a ti. Sí, me parece... me parece interesante. Es que no, es que espera. Hay dos connotaciones de interesante y ya te explicaré luego por qué interesante. Eso lo aprendí, hace muchos años. Sí, no, como la música. Como la música. Bien, hermanos, de verdad, muy buena la enseñanza y lo que me quedo es que los judaizantes ponen en el centro la ley y quitan a Cristo, ¿no? O sea, quieren ser salvos por la ley, por los rituales,
¿no? Y no ven en el Antiguo Testamento, en los rituales del Antiguo Testamento, a Cristo, ¿no? Entonces, eso de alguna u otra manera hace que, por ejemplo, el Shabbat o, por ejemplo, otros rituales sean como cargar, porque he visto, ¿no? A ver, pero el judaizante literal, ¿no? El judaizante literal. Porque obviamente, si vamos a hablar del Shabbat y de repente los adventistas, o sea, literalmente sabemos que es una secta. Pero es que estamos hablando, estamos hablando en realidad hay... porque están influenciados por el sistema judaizante. O sea, es una herejía el sistema judaizante, me dejo entender. No es algo que mi círculo se llama judaizante. No existe tal cosa. Es más, los que dicen no practicarlo y se evidencian con sus hechos, los de afuera, los cristianos lo ven y dicen son judaizantes. A ver, una pregunta tengo aquí, muchachos, para que me ayuden a responderla. Los judaizantes ponen, dijo el pastor, la mirada en las obras, pues, ¿no? Ya comienza. En las corrientes cristianas, muchos quieren guardar su salvación por obras. ¿No estaría hablando de lo mismo? ¿O no sería algo similar también? Porque al tú ya no poner, tratar de cuidar tu obra, o sea, tu salvación, ya la tratas de cuidar mediante tus obras, pierdes la visibilidad. Claro, el pensar que la puedes, que la vas a perder, sí, muchas veces tiendes a creer de que pueden ser básicamente por tus obras, ¿no? O por tu propio esfuerzo y tienes mérito para poder ser salvo, ¿no? Al final de la hora, al final del día, por decirlo así. Cosa que... Exacto, ¿no? O sea, pero igual, yo no anulo la responsabilidad del hombre y la responsabilidad del cristiano de poder ser no guardar, pero sí manifestar la evidencia del cambio en la fe que Dios le dio al hombre, ¿no? O sea, al final las obras que tienes, ¿sí? No es para salvación, no es para que te salves, sino que al final las obras que tú vas manifestando es una evidencia real y palpable de la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en ti, ¿no? Entonces, no es que tú haces obras para salvarte, sino es que tú haces obras porque ya el Espíritu Santo está obrando en ti, porque ya el Espíritu Santo está morando en ti. O sea, no es al revés, no hago obras para salvarme, sino hago obras porque ya he sido salvado y he sido regenerado, ¿no? Entonces, desde ese lado, pues se vería así. Pero sí, conozco, a ver, volviendo a los judaizantes, conozco muchas iglesias aquí en Chiclayo judaizantes. A mí me tiraste patas arriba con eso, y hasta el pastor José Carlos lo tiraste patas arriba diciendo que se creen dioses. Sí, eso lo he escuchado. Yo nunca lo he escuchado. A ver, lo que pasa es que tienes que definir la palabra dioses. Dioses, Elohim sí lo nombra. Claro, pero es una mala interpretación de la palabra, pues. Exactamente. Exacto. Sí, obviamente. Pero no es lo que dice el apóstol guatemalteco, pues no. Claro. Sí, a lo que voy es que sí, y conversando, me acuerdo con un judío prosélito, ya me acordé la palabra, le dicen judío prosélito, algo así. No, pero con uno que se cree judío, yo conversaba y le preguntaba sobre esto, lo que defienden, ¿no? Y me decía, sí, es que la traducción original dice que fuimos hechos no a imagen y semejanza de Dios, sino que hemos sido hechos iguales a Dios, ¿no? Entonces fue como que me digo, ¿qué? Y inclusive me saca versículos bíblicos, obviamente de una mala interpretación y exégesis, ¿no? Aludiendo de que nosotros somos dioses y que los que son cristianos son hijos de Dios, por lo tanto son dioses también. Entonces, sigue siendo una mala interpretación, pero viene de una mala interpretación, me imagino, de la tradición judía o de repente de una tradición judía media truqueada, ¿no? Me imagino, ¿no? Pero es así, es alucinante eso. Nunca le preguntamos al pastor, bueno, me imagino que su postura, que obviamente va en contra de los judaizantes, a mí me encanta este tema, la verdad, nunca le preguntamos su postura acerca del diezmo, ¿no?
Sí, no le preguntamos. No, no. Por eso dije, hay bastantes preguntas que se quedaron en el aire. Esperemos que nos pueda ayudar el pastor con otro programa, con el amigo que dijo. Ojalá que se vienen más invitados para el programa. Okay. Gracias a Dios, Dios está abriendo puertas, ¿no? Dios está abriendo puertas para nosotros y para ustedes, porque ustedes también son lo que ustedes y nosotros aprendemos cuando viene algún invitado, nos sacan bastante de la ignorancia. Sí, ok, Claro, bueno, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, hay mucha gente hoy día que me parece que han sido nuevos espectadores aquí en el programa de Pulso Cero. Ya tenemos ya un tiempito haciendo este programa, edificándonos y edificando también a las personas con invitados, pastores, líderes de diferentes iglesias, denominaciones, para poder aprender un poco más también acerca de eso. Así que si usted es nuevo aquí en el programa, yo lo invito rápidamente a poder ir a nuestro fanpage, ¿no? Proyecto Coalición, ya estamos, me parece que a 40, 30 likes para llegar a los 5,000 seguidores. Entonces, eso es espectacular. Seguidores, para no, ya nosotros, tenemos más de todo 5,000 para la seguidores. gloria. Ya tenemos más. Más de 5,000 seguidores. Pero likes sí tenemos 4,000, no sé cuánto. Pero sí, justamente, vayan al fanpage, denle like. También tenemos un canal de YouTube. Sí, un canal de YouTube para que ustedes puedan ver las entrevistas que hemos tenido. También tenemos Instagram, ¿no? Donde pueden ver las publicaciones que nosotros hacemos y de vez en cuando también hacemos algunos en vivos así de manera espontánea, ¿no? Con los chicos de Proyecto Coalición. También quiero hablarles sobre nuestros aliados que nosotros todos los domingos le damos, son los que también nos están apoyando aquí con nosotros, ¿no? Está Centros Teológicos Bautistas, ¿sí? Que es un seminario teológico aquí en Perú, ¿sí? De Lima, en donde está ofreciendo el programa de bachiller en estudios teológicos y tiene un convenio con el Southern Bautist, ¿sí? El Seminario Bautista del Sur de los Estados Unidos, para hacer una maestría. Y también tenemos nuestro aliado Jonathan Murcia, que justamente tiene un club de apologética, tiene un WhatsApp de un club de apologética para que puedan ir a revisar. Pueden entrar Jonathan Murcia en el Facebook para que puedan revisar también su página. Creo que esos son los que nos siguen apoyando también. Que nos han ayudado bastante con las compartidas, ¿no? Pero el mejor aliado es usted, hermano. El mejor aliado es usted, porque estos programas se hacen para poder compartir la palabra de Dios. Entonces, si usted comparte este tipo de videos, usted comparte este tipo de programas, otra persona más lo va a ver. De repente una persona que no conoce a Cristo, de repente una persona que está confundida, de repente una persona que congrega en una iglesia carismática neopentecostal y comienza a pensar y a decir, me quiero salir de mi iglesia, pero no sé si salirme o no. No sé qué hacer, hermano, estoy confundido, confundida. Bueno, este es el momento, pues acá hay programas muy interesantes que de repente va a poder hacer abrir sus ojos y usted va a poder conseguir, claro que sí, ¿por qué no decirlo? Una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde se te predique la verdad, una iglesia donde no le roben la lana a las ovejitas, sino que te hagan crecer espiritualmente. Amén. Amén. También tenemos nuestras fanpage de cada uno está teniendo su proyecto individual, cada uno tiene un proyecto individual de fanpage e Instagram. Tenemos Apology of the Cross. Estamos preparando para hablar sobre lo que es apologética histórica, sobre la resurrección de Jesús, mensajes evangelísticos, invitados. Ya tuvimos el primer invitado el día viernes y aquí voy a hacer como Priscila Fonseca, ¿no? Aquí están los libros donde estamos aprendiendo, acá hay más libros donde estamos aprendiendo, acá está la Biblia donde estamos aprendiendo, hermanos, ¿no? Síganos y también a los proyectos hermanos que ya le van a hacer mención. También tenemos el proyecto Somos Luz. ¿Qué nos puedes decir de Somos Luz, Dani? Sí, bueno, es un proyecto que está encaminado. Usted puede entrar ahorita al Facebook, poner Proyecto Somos Luz, también en Instagram, poder seguirnos. Estamos haciendo algunos podcasts, algunos videos, vamos a hacer algunos en vivos también para poder encaminarnos un tanto más a la edificación cristiana, ¿no?
Vamos a estudiar también la palabra, pero también vamos a llevarlos a la oración, eso es importantísimo, ¿no? Ayer un tanto, si me permiten, hermanos, me voy a tomar menos de un minuto para explicar un tanto lo que sentía hace unos días y decía, ok, estamos reformados, somos cristianos reformados, nos salimos de las iglesias neopentecostales y carismáticas. Perfecto, bien, gloria a Dios por eso, ¿no? Pero ¿cuándo sale usted a predicar, hermano, no? No lo digo por Guachi por si acaso, pero lo digo por todas las personas que empiezan así, ¿no? No, lo digo porque voy a mencionar libros, ¿no? Dicen, ok, tengo 100 libros en mi biblioteca, tengo 200 libros en mi biblioteca, los leo todos, pero ¿cuándo sale usted a predicar, hermano? Entonces es importantísimo entender que el llamado que Dios nos ha hecho, ¿no? Es salir a las calles y poder predicarle el evangelio. Y es la herramienta que estamos usando ahorita nosotros, efectivamente, ¿no? Proyecto Coalición, junto con nuestro hermano Washington, Natalio y Xiomara. Estamos usando esta herramienta de la virtualidad que nos ha llevado la pandemia para poder llevarle la palabra, lo mismo que hacemos con nuestros proyectos personales. Proyecto Somos Luz y Apology of the Cross, y ahorita va a mencionar Natalio su proyecto. Y ahora Xiomara de la Cruz, que hoy día no pudo estar con nosotros, sí, pero ha estado ahí pendiente de los comentarios. Tiene la fanpage de Enfocados, donde tiene reuniones, entrevistas, sí, reflexiones muy interesantes, básicamente enfocado a los jóvenes y adolescentes, ¿no? Y también tenemos, bueno, mi proyecto personal, que es el Rincón Teológico, ¿sí? Donde estamos subiendo frases, artículos, ¿sí? Reflexionando sobre distintos temas y también citas bíblicas, entrevistas. La última vez hemos entrevistado al pastor Edgar Escobar de Biblia Libre y ya vamos a tener futuras entrevistas, ¿no? Sobre distintos temas. Así que estén atentos, pueden ingresar para poder observar los contenidos que tenemos. ¿Tendrías algún problema de entrevistar a algún pastor neopentecostal? De repente, Dante Gebel. Primero si es que acepta. Si es que acepta. Yo sí lo entrevistaría. Primero si es que acepta. No habría, yo creo que no habría ningún problema. A todos los pastores. Es más, porque ahí mediante la entrevista se le preguntaría por qué ha llegado a esas creencias, pues, ¿no? Sin necesidad de armar una contienda. Sí, claro. Hay que ser, dice la palabra de Dios, que hay que ser mansos como las palomas y astutos como la serpiente. Ajá. Hasta para entrar hasta un debate hay que ser bien astuto. Y sobre lo que dijo Daniel de los libros, me encanta una frase por bien. Es verdad, ustedes pueden tener 200 libros. Visita los libros que tú quieras, pero vive en la Biblia, ¿no? Sí. Aprendamos esa frase, siempre vivamos en la Biblia, amados hermanos. No se trata de cuánta Biblia sabes, sino de cuánta Biblia vives. Ok, chicos. Ok, bien, chicos, entonces esto ha sido el programa de Proyecto Coalición, el programa Pulso Cero. Hoy hemos tratado un tema importantísimo desde Costa Rica. Hemos llegado a Costa Rica ya con el pastor José Carlos Alpizar, hablando un tanto acerca de los judaizantes. Vayan a visitar su página, me imagino que va a estar muy interesante. Yo ahorita nomás me voy, ceno y me meto a su página para ver sus videos porque me ha entretenido mucho su manera de enseñar tan simple y tan fácil y tan construye, ¿no? Construye y te enseña bien. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos el día jueves con un tema interesantísimo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No lo saben. Ok, se olvidaron. No. Sí, es justamente sobre el sábado. Sábado. Si vamos a guardar el sábado, no. Okay. Que tiene que ver si usted sobre... Y el domingo... Si usted tiene hermanos... Lánzalo el domingo. Bueno, el domingo lo lanzamos el día jueves, ¿no? Pero ya si usted tiene hermanos el día jueves, que vamos a leer el Shabbat, hermanos que son adventistas, yo le invito a que pueda compartir este video para poder conversar un poco acerca de esto. Ojo de santo. Dios me lo bendiga y nos vemos el día jueves. Esto fue el proyecto Coalición con el programa Pulso Cero. Nos vemos. Y Apology.